capítulo 3 al 7. Juan capítulo 3, versículo 3 al 7. Juan capítulo 3, versículo 3 al 7. Capítulo 3, versículo. Capítulo 3, versículo 3 al 7. Arriba como título dice Jesús y Nicodemo. Y la palabra de Dios se lee en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Respondió Jesús y le dijo: de cierto te digo, que el que no naciere de nuevo no puede ver el reino de Dios. Nicodemo le dijo: ¿cómo puede un hombre nacer siendo viejo? ¿Puede acaso entrar por segunda vez al vientre de su madre y nacer? Respondiendo Jesús le dijo: de cierto te digo, que el que no naciere del agua y del Espíritu no puede entrar en el reino de Dios. Lo que es nacido de la carne, carne es, y lo que es nacido del Espíritu, Espíritu es. No te maravilles de que te dije: os es necesario nacer de nuevo. Amén. Gloria a Dios. Vamos a orar para que Dios sea quien esté dando el mensaje en esta mañana. Amén. Amantísimo Dios poderoso, en esta mañana te doy gracias, Señor, por permitirme compartir tu palabra, Señor Jesús. Por permitirme, Señor, traer el mensaje en esta mañana, Señor, a cada uno de mis hermanos, de mis hermanas aquí presentes. Y los que no han podido venir, Señor, bendícelos allí en su casa, en el lugar donde estén, Señor, de repente en sus trabajos. Bendícelos, Señor. En esta mañana que esta palabra sea, Señor Padre Santo, de exhortación, consolación y edificación para tu pueblo, sabiendo que tu palabra es útil para enseñar, corregir y redarguir al hombre y a la mujer de pecados, Señor. Te doy gracias en esta mañana, en el nombre de Jesús, en el nombre de Jesús de Nazaret, te doy gracias. Amén y amén. Bueno, hermanos, como título del mensaje de esta mañana, el mensaje se titula El nacimiento nuevo. Muchas veces, de repente, nosotros hemos entendido mal qué es el nacimiento nuevo. ¿Cuántos que están aquí han nacido de nuevo? Amén. ¿Han nacido de nuevo? Amén. Entonces, dice la palabra de Dios que Jesús le dijo a Nicodemo: de cierto te digo, que es necesario que nazcas de nuevo, ¿no? Entonces, hermanos, muchas veces nosotros venimos a Jesús, pero no hemos nacido de nuevo. Vamos a ver en el transcurso de la prédica los 3 pasos que un cristiano debe de hacer para poder nacer de nuevo. Porque hay pasos que se tienen que seguir. Amén. Entonces, hermanos, ¿qué pasaría si viene Jesús en esta mañana y te dice: mira, o me dice a mí: mira, hermano Miguel, es necesario que tú nazcas de nuevo? De repente, hermanos, como a veces nuestra naturaleza es un poco, de repente, arrogante, un poco altiva, de repente yo de repente le respondería: pero Señor, ¿por qué? Si yo soy pastor de una iglesia, ¿por qué tengo que nacer de nuevo? Y Jesús me vuelve a decir otra vez: Miguel, es necesario que tú nazcas de nuevo, ¿no? Y aún hasta por tercera vez me diría: Miguel, es necesario que nazcas de nuevo. De repente, en mi interior me sentiría una tristeza inmensa, de repente, ¿verdad? Al ver que Jesús me está diciendo que es necesario que nazcamos de nuevo. Es que a veces, hermanos, estamos en una iglesia, venimos a congregar en una iglesia, pero no hemos nacido de nuevo. Muchas veces alabamos a Dios, cantamos alabanzas a Dios, pero no hay un nacimiento nuevo de parte de nosotros, ¿no? Muchas iglesias están llenas de 100, 200, 300, 400 miembros, hasta 1000 miembros, pero la mayoría de ellos no han nacido de nuevo. Solamente son creyentes que van, oyen la palabra de Dios, se sientan, escuchan y salen afuera y son tinieblas. Entonces, el cristiano que nace de nuevo tiene que seguir estos pasos que le vamos a indicar. Amén. Entonces, dice, hermanos, que le relato una historia.
Dice que venía un pastor a un pueblito pequeño, ¿no? Llega el pastor al pueblo pequeño y sube al carro y le da, hermanos, 2 soles. El pasaje costaba 1 sol. Y el pastor le da 2 soles al señor del carro, que era el chofer cobrador, ¿no? Le da 2 soles y el cobrador le devuelve los 2 soles. Y entonces el pastor le dice, creo que se equivocó, pero bueno, se va a su asiento y en su asiento él comienza a reflexionar, comienza a pensar que de repente lo que está haciendo está mal. Le vino a la mente y dijo, no, de repente Dios me está bendiciendo. Pero el Espíritu mismo, que dice la Biblia que el Espíritu da testimonio que somos hijos de Dios, dice que algo le decía entre sí, que no era una bendición de Dios, sino que él tenía que devolver ese dinero. Pero él decía, pero 1 sol no es nada, pero 1 sol yo creo que no es nada. Pero el Espíritu mismo ahí lo hacía reflexionar y recapacitar. Cuando él llega a su destino, decide bajar del carro, va y dice, amigo, creo que te equivocaste, me diste un sol de más en el vuelto, toma, acá está tu sol. Y aquel hombre le dice, mire hermano, me he tocado con muchos pastores, muchos evangelistas, muchos cristianos, y yo quería reconciliarme con el Señor porque sabía que usted venía. Yo sé que usted era un pastor de la iglesia que está acá. Yo quería reconciliarme, pero quería probarlo si usted era un verdadero cristiano. Y hoy me doy cuenta que sí. Y hoy en esta noche me voy a reconciliar con el Señor, dijo aquel hombre. Hermanos, el pastor en el camino que iba hacia la iglesia comenzó a llorar y decir, casi vendo una alma por 1 sol. Porque si no le devolvía ese sol, ese hombre nunca más iba a entregar su vida a Cristo. Se iba a volver un hombre rebelde ante Dios. Y es que, hermanos, la moraleja de todo esto es que nosotros, muchas veces con nuestro testimonio, con nuestra forma de ser, enviamos a muchas almas al infierno, porque no tenemos un cambio verdadero en nosotros, en nuestra vida. El cristiano, el hijo de Dios, tiene que arrepentirse, pero también tiene que convertirse. La Biblia dice, arrepentidos y convertidos porque el reino de los cielos se ha acercado. Amén. Entonces, hermanos, vamos a leer lo que dice el libro de Juan, capítulo 8, versículo 12. Juan, capítulo 8, versículo 12. Amén. Ahí tenemos la lectura. Vamos más adelantito. Ahí está Juan, capítulo 8, versículo 12. Gloria a Dios. Voy a dar la lectura y dice, la palabra de Dios es en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. El que me sigue no andará en tinieblas, sino que tendrá la luz de vida. El que me sigue no andará en tinieblas, sino que tendrá la luz de vida. Juan capítulo 8, versículo 12. ¿No? Amén. ¿Lo encontraron? Gloria a Dios. Entonces, hermanos, dice que aleluya, el que ha encontrado la luz ya no anda en tinieblas. Muchas veces nosotros, hermanos, encontramos la luz, pero nuestra fe no está ferviente en lo que hemos creído. Y cuando salimos de este lugar, camino a nuestros hogares, camino de repente a visitar a alguien, nuestra luz se va apagando poco a poco y se convierte en tinieblas, donde la gente, el mundo, no puede ver esa luz que hay en nosotros. Hermanos, usted y yo no hemos nacido de nuevo de repente, porque no hemos seguido estos pasos. Mucha gente no sigue estos pasos. Como primer punto o primer paso que da un cristiano es entregar su vida a Cristo. Cuando una persona entrega su vida a Cristo, no es que ha nacido de nuevo, sino es un acto de arrepentimiento. El entregar tu vida a Cristo es un acto de arrepentimiento. Primer punto, un acto de arrepentimiento. Todo el mundo se arrepiente. El ladrón cuando mata a alguien y llega a su casa, llega con un remordimiento y dice, ay, me arrepiento de haber hecho esto. Pero luego tiene su necesidad de nuevo y comienza a padecer, se gastó el dinero en la droga y comienza a tener esa angustia por la droga, va y vuelve y roba y vuelve a matar.
para poder tener su vicio. Y así está, se arrepiente de lo que hace, pero vuelve a hacer lo mismo. Entonces, cuando uno entrega su vida a Cristo, el primer paso que da es acto de arrepentimiento. Segundo punto, cuando usted entrega su vida a Cristo, tiene que tener un nacimiento nuevo. Y la Biblia nos habla que el segundo punto es el bautismo en agua. El segundo paso que usted tiene que dar es el bautismo en agua. ¿Todos son bautizados acá? ¿Amén? ¿Sí? Gloria a Dios. Me da mucha alegría. Entonces, hermanos, el bautismo en agua. Dice la palabra de Dios, aleluya, en Marcos dice, he aquí, a ver, vamos a leerlo, Marcos 16:15. 16:15. Gloria a Dios. ¿Lo encontraron? Marcos 16:15. 16. 16. ¿Me encontró una internet? ¿Puede dar lectura? Le dijo, ir por todo el mundo y predicar el Evangelio a toda criatura. 16. El 16 dice, el que creyere y fuere bautizado será salvo, mas el que no creyere será condenado. Condenado. Amén. ¿Todo? No, ahí no. Gracias. Gracias, hermana Rita. Dice, vamos a centrarnos un poquito en el 16, o si no lo leemos desde el 15, dice, y le dijo, ir por todo el mundo y predicar el Evangelio a toda criatura. El que creyere, cuando usted cree, hace la confesión de fe y se arrepiente. Dice, segundo paso, el que creyere y fuere bautizado será salvo. El bautizarse es un requisito que debemos de tener nosotros como acto de fe en el Señor. Cuando nosotros nos bautizamos es que estamos aceptando que el Señor murió por nosotros y así como Él hacemos ese acto de representación. Cuando el pastor nos bautiza dice, muero para el mundo y nazco para Dios, ¿no? Un acto simbólico de la representación de que nosotros hacemos un cambio de vida en nosotros mismos para seguir al Señor. Tercer punto, el crecimiento espiritual. Cuando uno comienza en el primer paso, que es el acto del arrepentimiento, se arrepiente de todo, va dejando muchas cosas. Cuando ya ha dejado muchas cosas y comienza a recibir la enseñanza, va preparándose para el bautismo en agua. Después viene el crecimiento espiritual, que eso depende de cada uno de ustedes, cómo cada persona, cómo cada hermano, cada hermana busque la presencia de Dios en su vida. Y esa búsqueda va a traer un crecimiento en usted. Que cuando alguien venga, diga, no, esa hermana sí sabe bastante palabra de Dios. Yo me gozo con la hermana Rita porque muchas veces estamos acá y conversamos y sabe bastante de palabra de Dios. Y aún se han memorizado muchos textos bíblicos, ¿no? Y yo me doy cuenta que esa es parte del crecimiento espiritual de su vida. Que Dios de repente lo ha levantado para ser consejera, ¿no? Entonces, este es el crecimiento que va teniendo uno. Y ese crecimiento amoldea tu vida también, porque mientras más lees la palabra de Dios, más te vas dando cuenta de las cosas que no debes hacer. Entonces, debemos de crecer espiritualmente. Esos son los 3 puntos. Primer punto, entregar su vida a Cristo, que es un acto de arrepentimiento. Segundo punto es bautismo en agua, que es un acto de nacimiento. Y el tercer punto es crecimiento espiritual, que depende de cada uno de ustedes en su búsqueda del Señor. Amén. Entonces vuelvo a repetir. Primer punto fue entregar tu vida a Cristo, que todos los que estamos aquí hicimos, que es un acto de arrepentimiento. El segundo punto fue el bautismo en agua, que fue un acto de nacimiento y de fe en el Señor. Tercer punto fue el crecimiento espiritual, que eso depende de cada uno de nosotros, cómo lo busquemos al Señor. Dice la palabra de Dios en el libro de Hechos, capítulo 2, versículo 28
A ver si alguien lo encuentra y da lectura, si se puede. Hechos capítulo 2, versículo 28. 2. Capítulo 2, el artículo 28. Capítulo 28. 28. A ver, vamos a ver si puede dar Versículo lectura. 28. Sí, Hechos 2, capítulo 28, dice: me hiciste conocer los caminos de la vida, me llenarás de gozo con tu presencia. No, el 28. Dice, me hiciste conocer los caminos de la vida, me llenarás de gozo con tu presencia. Hermanos, cuando nosotros hacemos un acto de arrepentimiento y conversión, Dios nos hace conocer sus caminos, llenos de gozo, llenos de paz, llenos de amor, porque eso es lo que muchos de nosotros anhelamos, tener la paz. Pero muchas veces decimos, pero ¿por qué vivimos angustiados? ¿Por qué vivimos desesperados? Es que lo que pasa es que dice la Biblia, en el mundo tendrás aflicción, pero confía que yo he vencido al mundo. Entonces debemos de confiar en el Señor. Dice Romanos capítulo 10, versículo 8 al 10, dice, ¿mas qué dices? Cerca de ti está esta palabra en tu boca y en tu corazón. Romanos capítulo 10, versículo 8 al 10, dice, ¿qué dices? Cerca de ti está esta palabra en tu boca y en tu corazón. Esta es la palabra de fe que predicamos, que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor y creyeres en tu corazón que Dios lo levantó de los muertos, serás salvo. Porque con el corazón se cree para justicia, pero con la boca se confiesa para salvación. Entonces, hermanos, nosotros cuando hacemos el acto de arrepentimiento, confesamos con nuestra boca que Jesús es el Hijo de Dios y creemos en nuestro corazón, dice, seremos salvos. Pero es que muchas personas se han quedado en ese lapso del versículo bíblico, ¿no? Dicen, no, ya confesamos con nuestra boca y ya somos salvos. No, hay un proceso que tenemos que seguir, un cambio de vida, un diario caminar. Por eso es que la Biblia recomienda, mira que te mando, que te esfuerces, que seas valiente, no temas, no desmayes, siervo de Jehová, porque yo estaré contigo. Cuando Dios nos demanda esfuerzo, que seamos valientes, que no temamos, que no desmayemos, nos está diciendo que es un camino muy largo que recorrer, que nos esforcemos siempre en caminar, que nos esforcemos siempre en seguir adelante. Pero muchas personas dicen, no, yo ya soy salvo, ya no tengo nada más que hacer, porque ya me hice el acto de arrepentimiento y ya no tengo nada más que hacer. No, hay un proceso, un camino en el cual debemos de recorrer y caminar. Y solamente con Jesús vamos a poder hacerlo. Porque apartado de Él, nada, hermanos. Amén. Gloria a Dios. Entonces, cuando uno es nacido de nuevo, tiene que entender que no puede ser la misma persona y tiene que dejarse guiar por el Espíritu Santo. Cuando nosotros nacimos de nuevo, tenemos que aprender a ser guiados por el Espíritu Santo. Muchas veces, hermanos, el Señor quiere llenar sus vidas de gozo, de alegría, quiere utilizarlos ustedes como grandes siervas de Dios, llenas del Espíritu Santo, siervas de oración, siervas de ayuno, siervas de búsqueda. De repente de aquí más adelante, Dios levanta un ministerio de oración, donde sean guerreras espirituales, donde haya lucha, donde vengan endemoniados, vengan brujos, y ustedes puedan orar al Señor y el Señor hacer la liberación a través de ustedes. Porque ese es el propósito del Espíritu Santo de Dios, de libertar al cautivo, aquel que viene al preso, aquel que viene con los males, aquel que viene, hermanos, de un mundo pecaminoso. Dios lo quiere limpiar y para eso los va a tener que usar a ustedes. Ese es el propósito de Dios, de que ustedes sean utilizados por Él para la gloria y honra del Señor. Amén. Dice 2 de Corintios capítulo 5, versículo 17. Capítulo 5. 2 de Corintios capítulo 5, versículo 17. 2 de
Corintios, capítulo 5, versículo 17, disculpe. 17. Sí, disculpe, 17. Dice, como 17 dice, de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, y aquí todas son hechas nuevas. Amén, hermano. Dice, de modo que si alguno está en Cristo Jesús, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, y aquí vienen a ser todas nuevas. Amén. Capítulo 5, versículo 17. 17. Amén. De modo que si alguno está en Cristo Jesús, nueva criatura es. Las cosas viejas ya pasaron, todas son hechas nuevas. Pero a veces lo leemos, hermanos, y seguimos recordando los tiempos pasados. No, como había una hermanita, no, que este hermano se puso a llorar, ¿no? Así recientemente. Me dice, no, hermanos, yo cuando estaba en el mundo, yo era borracha, yo era drogadicta, hermanos, y comenzó a recordar las cosas pasadas que le habían hecho y habían pasado por ella. El Señor te dice, he aquí que el que está en Cristo Jesús, nueva criatura es. Las cosas viejas ya no sirven, ya no valen. No le importa al Señor si tú fuiste drogadicto, si tú fuiste alcohólico, si tú fuiste una mujer de la mala vida, no le importa al Señor. Él, desde que tú entregaste tu vida a Cristo, eres nueva criatura. Tu pasado ya no le importa al Señor. Amén. Pero a veces guardamos esas cosas en el corazón, heridas que no han sido sanadas, resentimientos guardados que no han podido ser liberados, porque no hemos aprendido a entregar nuestras culpas al Señor. Hermanos, ¿cuántos años nosotros, a menos el que le hablaba la palabra de Dios y tenía algo guardado que ni yo mismo me había dado cuenta, pero el tiempo había creado un resentimiento hacia mi padre por los castigos y maltratos que nos había dado en los tiempos pasados? Que no se acuerdan si algunos de repente, hermanos, han sufrido, que nosotros nos daban con un palo de leña, ahí nos castigaban en la chacra, con la corriente de la plancha nos castigaban, hermanos, y eso creó en mí un resentimiento. Pero llegó un punto en que nosotros andábamos tranquilos, alegres, mucho tiempo, nos encontramos con nuestro papá, venía a visitarnos, nos abrazábamos, todo, pero no salía ese resentimiento en el corazón. Pero cuando comenzamos a entender que aquí las cosas viejas pasaron y todas son hechas nuevas, hubo una reconciliación en mi familia, a nivel, todos los hermanos nos juntamos, estábamos en una reunión y comenzamos a hablar, y hubo una reconciliación, y hubo un tiempo que yo le dije a mi padre, ¿sabes qué, papá? Yo no te tenía respeto, yo te tenía miedo, porque eso es lo que tenía, eso es lo que causaste en mi corazón, y ese resentimiento no había salido, pero ese día fue liberado. Gracias a la misericordia de Dios fuimos sacando esas cosas. Muchas veces guardamos esas cosas en el corazón, resentimiento hacia los padres, hacia los hijos, que de repente son ingratos, que se portan mal con nosotros. Pero de aquí, dice la Biblia, el que está en Cristo Jesús, nueva criatura es. Debemos de quitar ese rencor, ese resentimiento, esas heridas del corazón, tienen que ser sanadas. Eso es lo que Dios quiere de nosotros para poder nacer de nuevo, que podamos ser libres, que podamos sanar las heridas que tenemos en el corazón, porque hay muchas heridas en el corazón, no solamente de resentimiento, no solamente de odio, sino a veces de indiferencia. Muchas veces, hermanos, hablamos a los vecinos, a las vecinas, y por dentro cuando venimos, esa vecina que me tira toda la basura para acá, a veces hasta deseamos la muerte, porque había una señora que deseaba la muerte a su vecina, que su perro se iba y justo en su puerta se hacía la necesidad, y esta vecina, ojalá que se le muera ahí, se muera el perro, también decía. Hermanos, cuánta gente lastimada, y mientras que no hay un nacimiento nuevo en su vida, no va a encontrar esa paz que necesitan para su corazón, para su vida. Y es que Dios quiere hacer grandes cosas con nosotros, pero muchas veces esas cosas que tenemos en el corazón lo detienen. Por eso es que decía el siervo de Dios,
decía, engañoso es el corazón, más que todas las cosas, y perverso, ¿quién lo conocerá? Mucha gente, hermanos, nos hablan y nos dicen, hola, ¿cómo estás? Aún hasta nos dan un beso en la mejilla, y después cuando damos la vuelta comienzan a hablar mal de nosotros. Y eso es verdad, la Biblia dice, engañoso es el corazón y perverso, ¿quién lo conocerá? Y él mismo responde, solo tú, Señor, lo conoces. Y es que Él conoce los corazones y la intención de nuestra vida. Por eso, hermanos, es necesario que nosotros nazcamos siempre de nuevo. Cuando nuestra vida no cambia, entonces no podemos decir que hemos nacido de nuevo. No creamos que si morimos porque estuvimos en una iglesia, podemos decir que vamos a ir a la presencia de Dios. Muchos que están en muchas iglesias, si no han nacido de nuevo, hermanos, lamentablemente podemos decir con toda sinceridad que no van a ir a la presencia de Dios. Porque, hermanos, es necesario que nazcamos de nuevo. Es necesario que haya un cambio en nuestra vida. La Biblia dice que no somos perfectos. La Biblia dice que somos pecadores. Sí, pero la Biblia dice, esfuérzate, sé valiente, no temas, no desmayes. Si caes, levántate. Si vuelves a caer, levántate y identifica en qué estás cayendo y evítalo. El huir no es que sea malo. José huyó de la tentación, José huyó del pecado, porque aquella mujer, aleluya, la esposa de un líder de la iglesia llamado Putifar, de un líder de un pueblo, de un distrito, porque él era un líder de un distrito de Egipto llamado Putifar, su mujer lo sedujo, pero él huyó. Muchas veces nosotros tenemos que huir del pecado. Si yo sé, como le decía un hermano, si yo salgo, y eso también se lo dije la vez pasada, si yo salgo y me tropiezo con algo, pues la próxima vez que yo salga ya no me voy a tropezar con eso, porque sé que está ahí. Igual es el pecado. Cuando ustedes caen, Dios dice, yo te levanto, pero ya no caigas en el mismo pecado que has caído. Comienza a descifrar el pecado en las cuales estamos cayendo para no volver a repetirlo. El Señor nos demanda y nos dice que Él es lento para la ira, pero grande en misericordia. Pero cuando viene la ira de Dios, también, hermanos, hay que agarrarnos de donde se pueda, porque Él, cuando castiga, hermanos, castiga. Si no, veamos la historia de David. Cuando Él castigó al pueblo de Israel por el pecado de David, hermanos, la tercera parte del pueblo de Israel murió a la espada de Jehová. Hermanos, esa historia es muy, muy interesante. Pero sigamos. Vamos a ver Mateo capítulo 7, versículo 21 y 23. ¿Por qué decimos nosotros, Mateo capítulo 7, versículo 21 y 23? ¿Por qué nosotros decimos que no todos irán al reino de los cielos? A pesar de que estén en una iglesia. 17. Capítulo 7, versículo 21 al 23. Capítulo 7, versículo 21 al 23. ¿Por qué muchas veces decimos nosotros, y lo digo yo también porque esta palabra me respalda, ¿por qué decimos que no todos los que están en una iglesia irán a la presencia de Dios? Porque el Señor dice, no todo el que me dice Señor, Señor, entrará al reino de los cielos, sino el que haga la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Muchos me dirán en aquel día, Señor, Señor, ¿no profetizamos en tu nombre? Y en tu nombre echamos fuera demonios, y en tu nombre hicimos muchos milagros. Y entonces les declararé, nunca os conocí, apartados de mí, hacedores de maldad. Hermanos, el que está hablando aquí, en esta parte de la palabra de Dios, era un cristiano, era un hijo de Dios. Porque aquel hombre dice, Señor, ¿no profetizamos en tu nombre? Si él estaba profetizando, me supongo que estaba en una iglesia, ¿verdad? Dice, no profetizamos en tu nombre, y en tu nombre no echamos fuera demonios. Volvimos a decir, y en tu nombre hicimos muchos milagros. Entonces, para que ese hombre haga milagros, para que ese hombre ore por alguien y sane ese enfermo,
ese hombre debió estar en una iglesia, ¿verdad? ¿O no? ¿Qué piensan ustedes? ¿Debió estar en una iglesia, hermana Rita? Sí, ¿verdad? Porque él le decía al Señor, en tu nombre, Señor, yo oraba por los enfermos y los enfermos se sanaban. Yo hacía milagros en tu nombre. Y él le dijo, no, apartados de mí, hacedores de maldad, dice, no, nunca os conocí. Hermanos, es que muchas veces estamos en una iglesia, pero el Señor ni siquiera nos conoce, porque no hemos nacido de nuevo. Hermanos, el de hacer sanidades, de hacer milagros, y hablar en lenguas, y hacer muchas cosas, no te garantiza que tú entres al reino de los cielos. El Señor nos habla y nos dice, mas el que hace la voluntad de mi Padre, dice, ese entrará al reino de los cielos. Muchas veces el Señor nos usa por misericordia. Muchas veces el Señor hace sanidades por misericordia y por la fe que hay en muchos hermanos. Pero si no andamos conforme a la voluntad de Dios, no pensemos que vamos a entrar al reino de los cielos. Es una palabra fuerte, pero hermanos, se tiene que decir porque hay muchas veces, muchas iglesias, no digo que sea esta, pero hay muchas iglesias donde he tenido la oportunidad de ir, donde, hermanos, en su alabanza, un rock cristiano, un rock metálico en la iglesia, cantando el ministerio de alabanza, un rock metálico que dicen que le han cambiado algunas letras y le han puesto solamente Dios, o le han puesto en la letra Jesucristo, y todo es metal, todo es rock, todo es salsa cristiana, cumbias cristianas. Hermanos, una abominación delante del púlpito. Y aquel día ellos dirán, Señor, Señor, en tu nombre, nosotros te alabábamos, nosotros te adorábamos. Mucha gente se reunía ahí, Señor, y toda la gente te adoraba con estas alabanzas. Pero el Señor les dirá, no os conocí, apartados de mí, hacedores de maldad. Porque, hermanos, están en unos púlpitos. Hermanos, ¿cuántas veces pastores que he visto que agarran a los hermanos, reciben el Espíritu Santo y ¡plum! Una patada o una cachetada? Hermanos, ¿dónde se ha visto eso? Y esos conocen la palabra de Dios porque predican bien. Pero en algún momento de su vida se desviaron. Y a ellos el Señor les dirá, mira, no os conocí porque nunca nacieron de nuevo. Entonces, hay que ver, hermanos, que va a haber hombres que conozcan de Dios, que hagan cosas por el Señor, pero el Señor, en su misericordia por aquel hombre o mujer que viene a esa iglesia buscando la verdad, y en su afán Dios ve que su sinceridad es buena y Dios lo sana, pero no porque ese pastor de una patada lo sane, no. Y es ahí donde el Señor le dirá, no os conocí, apartados de mí, nunca nacieron de nuevo. Entonces, hermanos, aprendamos nosotros a buscar de la presencia de Dios. Dice la palabra de Dios en 2 de Timoteo, capítulo 2, versículo 15. Y acá es donde Dios, 2 de Timoteo, capítulo 2, versículo 15. Más que todas las cosas, Dios nos demanda esta cosa. En el libro de 2 de Timoteo 2:15, Dios nos demanda y dice, procurar con diligencia presentarse ante Dios aprobado, como obrero de que no tiene de qué avergonzarse, que usa bien la palabra de Dios. Procuremos presentarnos al Señor aprobados, porque si el Señor nos desaprueba, hermanos, ay de nosotros, porque ya sabemos a dónde vamos a ir. Por eso es que Timoteo recomienda y dice, procurar con diligencia, con esmero, presentarse ante Dios aprobados. Como les vuelvo a repetir, tenemos muchas luchas, tenemos debilidades, tenemos flaquezas, pero Dios está abogando por nosotros, porque la Biblia dice, hijitos míos, si habéis pecado, no os preocupéis, porque abogado tenemos para Jesucristo el justo. Pero eso no quiere decir que nosotros pequemos y pequemos a cada rato. Dice Pablo en la palabra de Dios,
¿qué pues diremos? ¿Pecaremos para que la gracia abunde? De ninguna manera, dice, ¿no? Muchas personas pecan y dicen, no, pero Dios perdona, así que yo peco y Él me perdona, yo peco y vengo a Dios y Dios me perdona. Es verdad, Dios te perdona, pero Dios también te dice, ten cuidado, porque ¿qué es vuestra vida? Es como la neblina, hoy está y mañana no está. Así es la neblina, a veces viene y aparece y todo está nublado, pero sale el sol en un momento y toda la neblina se desaparece. Así es la vida del hombre, dice el Señor, como la neblina. Hoy estamos vivos, saliendo de acá, nos echan un carro y podemos estar muertos. Y aquel que estuvo diciendo, no, Dios me perdona, me reconcilio, peco y me perdona, y así está jugando con Dios, dice la Biblia, horrenda cosa es caer en manos de un Dios vivo. Entonces tengamos en cuenta, hermano, que no podemos estar pecando deliberadamente y decir que Dios es amor y que Dios nos perdona. Sí, Dios es amor, pero también es fuego consumidor, dice la Biblia. Pues hermanos, andemos pues como hijos de Dios y aprendamos a nacer de nuevo. Los 3 puntos que hemos visto es entregar nuestra vida a Cristo, eso ya lo hicimos. Segundo punto, el bautismo en agua, que ya también lo hicieron, y lo que les falta y nos falta a todos nosotros es el crecimiento espiritual, que conforme nosotros podamos aprender la palabra de Dios y busquemos más de su presencia en la oración, vamos a seguir creciendo más y más cada día en el Señor. Amén. Vamos a darle gracias al Señor por su palabra en esta mañana. Amén. Nos ponemos de pie y vamos a darle gracias al Señor. Amantísimo Dios poderoso, en esta mañana te doy gracias. Gracias, Señor, por esta palabra que tú me has dado, Señor. Gracias, Señor. Espero que esta palabra, Señor, sea útil para mis hermanos, Señor, mis hermanas que están aquí presentes, Señor, útil para redarguir, para enseñar y corregir, Señor, para levantarnos cada día y aprender y luchar cada día, Señor, más y más por esta tu obra, Señor, que tú nos has encomendado. Te doy gracias en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo de Dios. Aleluya. Amén y amén.